Seguimos en Proeconomía y Finanzas y continuamos conversando con el viceministro de Economía, Roberto Mernes. Viceministro, en el cierre del bloque anterior nos estuvo comentando este trabajo que se viene haciendo con las instituciones para ir recolectando un poquitito de información e ir cerrando un poco números más precisos en torno a las obligaciones, compromisos del Estado. ¿Cómo se prevé el cronograma en ese trabajo? ¿Cuándo aproximadamente prevén tener números un poco más cerrados y cómo se va a ir trabajando con esos números para ir justamente definiendo los escenarios en lo que es la intención del próximo gobierno de cumplir con estos compromisos? Sí, en estos momentos estamos esperando las respuestas oficiales de las instituciones porque tenemos que trabajar sobre números seguros, digamos, bien finos. Estamos esperando, este mes tiene que remitirnos digamos, el estado de situación de los diferentes componentes. En base a esos números más finos, tenemos que elaborar escenarios, digamos, posibles. Este proceso debe ser ordenado, debe ser, digamos, disciplinado, por decir así, para que las cuentas fiscales también no se vean afectadas. Es posible cumplir con los compromisos, hay modalidades de hacerlo, pero eso va a depender de la estrategia, digamos, que diseñe el nuevo gobierno. Nosotros estamos trabajando ya en forma directa con el equipo también de transición, digamos, en el ámbito económico y estamos observando de manera conjunta esta situación. Creemos que es posible hacerlo ordenadamente. Al mirar al final el lápiz, digamos, nos damos cuenta que la situación es diferente, se puede encontrar cifras más precisas. Hay que justamente encontrar una forma sostenible de poder enfrentar estas obligaciones y a partir de ahí ver si de repente impacta dentro de lo que es la cifra del déficit fiscal y cuál sería otra vez el camino de convergencia en el caso de que ese sea el escenario, viceministro. Totalmente, para nosotros es muy importante la convergencia. Eso es una señal también a los mercados, una señal de sostenibilidad de las finanzas públicas. Entonces, si vamos a realizar un ajuste, lo vamos a tener que hacer en forma ordenada, en forma prudente y bien comunicada. Es lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, estamos viendo los escenarios, como cuando una persona también tiene una situación similar, tiene que ordenar su cuenta, su vida un poquito bueno, va adelante, pero de manera ordenada. Es el trabajo que estamos haciendo y lo estamos haciendo con mucho cuidado. En ese sentido, Eduardo. Viceministro, nos estaba comentando justamente que está en una época complicada en cuanto al trabajo. Hay muchísimas cuestiones que ir viendo. Está, por ejemplo, el presupuesto. Está todo este tema también de la situación financiera del Estado, que es lo que estamos comentando. En líneas generales, viceministro, por un lado le quería preguntar dentro de lo que es el presupuesto 2023. Evidentemente esto ya está aprobado, pero por el camino siempre van surgiendo de repente cuestiones en el Congreso, sobre todo de aprobaciones de mayores gastos salariales y ese tipo de cuestiones, ese tipo de iniciativas. Estas cosas de repente pueden generar algún tipo de desequilibrio dentro de lo que es justamente la sostenibilidad, las previsiones de gastos dentro del Estado, todavía son cuestiones dentro de lo que son los parámetros entendibles, por decirlo de alguna manera. En realidad que todo incremento de gasto, toda ampliación repercute en las finanzas públicas, sobre todo en materia salarial, que tenemos una presión muy fuerte, como te había comentado. De hecho, tenemos una presión importante en los salarios. Nosotros no empezamos a juzgar si es justo o no es justo. Probablemente sea justo que los trabajadores perciban un mejor salario, pero tenemos que ver un contexto de la sostenibilidad de las finanzas públicas que también es importante. En materia de cumplimiento de los gastos, nosotros tenemos un plan financiero que en la medida de lo posible vamos, digamos, cumpliendo. En algunos casos, como en materia de salud, el plan financiero se va liberando un poco más para cubrir esos sectores más sensibles. También lo vamos a hacer posiblemente en materia de infraestructura, ¿verdad? Que son necesidades más apremiantes, pero controlando, digamos, el resultado final, que es el que queremos mantener para esa convergencia, digamos, fiscal que estamos pensando. Este equilibrio no es tan fácil. Existen muchas variables que influyen, como habíamos hablado en el bloque anterior también, que tiene que ver con los ingresos, ¿verdad? En la medida que se fortalezcan los ingresos, también el gasto no impacta tanto, digamos. Pero toda iniciativa que implique menor nivel de ingresos al fisco y mayor gasto impacta necesariamente. Ujú. Viceministro, y en el trabajo del presupuesto 2024, esto ya está en proceso, también se está trabajando con las próximas autoridades porque son las que, en cierto modo, o sea, son las que van a ejecutar el próximo presupuesto. Totalmente, como te decía, este trabajo es ordenado, es trabajo muy ordenado y muy puntilloso.
En este momento la Administración Financiera está recibiendo, ya recibió todo, de hecho, los anteproyectos de presupuesto están en un proceso de consolidación de esos presupuestos. El Ministerio de Hacienda recibe de todas las instituciones sus anteproyectos y los consolida en un marco general y establece, digamos, ese equilibrio. También por la parte de los ingresos, la Subsecretaría de Economía estima los ingresos posibles para el año que viene y ahí se busca el balance, digamos, ¿verdad? Acá es importante también, Eduardo, decir que en el estudio del presupuesto en el Congreso sería muy importante, digamos, sellar, bloquear lo que tenga que ver con la estimación de ingresos. En otros países, el Congreso Nacional no toca la estimación de ingresos, porque a veces parece fácil aumentar unos puntos en los ingresos, pero al final el presupuesto sale desfinanciado de esa manera, ¿verdad? Lo importante es poder cubrir esos gastos con los ingresos del Estado, ¿verdad? Porque si uno se vuelve muy optimista y le eleva el ingreso para gastar más, termina produciendo presión al déficit, ¿verdad? Viceministro, todavía no se tiene una idea de cómo sería la situación en el caso de estas entidades sobre las cuales hay proyectos de fusión, reorganización. Esto tendría evidentemente su impacto en el PGN 2024. Indudablemente va a tener impacto, todavía no tenemos definido, digamos, el grado de impacto que tendrá en lo que respecta al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía que se hablaba. Nosotros estamos recibiendo recién, digamos, la propuesta, no la habíamos tenido antes, estamos analizando. Es importante hacerlo cuidadosamente. Acá es importante decir que todo cambio, no hay que tener el miedo al cambio, ¿verdad? Pero hay que hacerlo en forma ordenada también el cambio y el impacto que pueda tener. Hay muchas cuestiones técnicas y jurídicas que hay que tener en cuenta para hacer estos ajustes y es lo que queremos tener cuidado y estamos observando, estamos haciendo el análisis técnico desde nuestro punto de vista, ¿verdad? También para poder contribuir cuando sea necesario aportar, digamos, conocimientos y experiencias de nuestra parte. Porque son, por el momento, tres iniciativas: la creación del Ministerio de Economía, la unificación de tributación y aduanas, y bueno, entiendo también que apareció lo de la creación de una superintendencia de valores, Sí. pasando la Comisión Nacional de Valores al Banco Central del Paraguay. Son cuestiones que no solamente reestructuran instituciones, sino que hay que ver los recursos que implica cada una de esas reestructuraciones. Asimismo, en algún momento dado debería haber, digamos, una disminución en los costos porque las unidades de administración o digamos, administrativas se van a unificar, los temas se van a evitar, y van a evitar su duplicación. Tiene un aspecto positivo indudablemente. Lo que hay que hacer es con el sumo cuidado de hacerlo correctamente, porque al final también están personas detrás, ¿verdad? Y no tener el cuidado de no superponer las funciones y potenciar en todo caso un ministerio que nos permita, digamos, seguir trabajando de manera más ordenada. Acá hay que recordar, en el caso del Ministerio de Hacienda, una institución de más de 200 años de vida, ¿verdad? Que ganó institucionalidad, ganó confianza, es una de las patas, digamos, de la estabilidad macroeconómica de nuestro país y la idea es potenciar eso, no hacer lo contrario, ¿verdad? Yo entiendo, viceministro, de que justamente como me dice, se está evaluando, se está viendo, pero esto en teoría tendría ya un impacto de reducción en el PGN 24 o más o menos sería una situación similar a la que se tiene con las instituciones como funcionan actualmente, por En decirlo una así. primera etapa no creo que el efecto sea tan inmediato. Eso ahí, se debe trabajar porque, como decía, hay una estructura detrás y eso hay que trabajar en el organigrama, en la composición, digamos de estas instituciones. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Economía, aparece la creación de un Ministerio de Economía, pero no aparece todavía su estructura. Entonces es difícil de mencionar el impacto que pueda tener, ¿verdad? Entonces, nos faltan elementos para hacer un juicio, digamos, técnico al respecto. Viceministro, pasando un poquitito a otro tema que es el famoso grado de inversión y lo que es ese objetivo de Paraguay de alcanzar este grado, esta situación, esta condición. ¿Cómo le parece que estamos evolucionando, viceministro? Ya mencionó justamente también en el bloque anterior de que hay interés por los bonos inclusive emitidos en moneda local. Este tipo de cuestiones son las que de repente reflejan la fuerte confianza que hay de los inversionistas en Paraguay y en el cumplimiento de las obligaciones de Paraguay. ¿Cómo están viendo este camino? ¿Cómo están viendo este proceso? ¿Y cómo le parece que puede evolucionar en el corto plazo? ¿Podríamos ir teniendo novedades positivas en ese sentido, viceministro? Sí, es un buen punto. En nosotros el primer año de emisión 2013, el proceso ha sido positivo para nuestro país. Las calificadoras de riesgo siempre nos dieron, digamos, fuimos creciendo en la calificación.
nunca retrocedimos, y esto es un punto muy importante, en los últimos 3 años de una tempestad económica y mundial importante, la economía paraguaya mantuvo su calificación en unas calificadoras, incluso mejoró su perspectiva. Eso es muy importante. Estamos hablando ya de 10 años, digamos, de vida en el mercado internacional, y nuestra calificación nos disminuyó. Por eso siempre digo que es importante alcanzar el grado de inversión, pero hay que asegurar ese grado de inversión, no alcanzar y caer enseguida. Entonces, ese último peldaño que nos falta está costando un poco más, pero yo creo que va a valer la pena hacerlo bien. Todo esto que estamos haciendo, las calificadoras hablan de la estabilidad macroeconómica del Paraguay, de tener una política monetaria firme, control con metas de inflación, una convergencia fiscal, un clima de negocios favorable, que estamos también por segundo trimestre consecutivo. La Fundación Getúlio Vargas hablaba de un clima de negocios favorables. Paraguay lidera la región en ese sentido. Estos son, digamos, datos que los inversionistas captan y lo tienen en cuenta en su momento para tomar una decisión. Lo último que se hizo fue a través de un decreto del Poder Ejecutivo que ordenó un poquito la normativa legal, permitió que inversores extranjeros a través de un banco custodio puedan adquirir bonos del Tesoro Nacional en guaraníes. Eso, como te comentaba, es un hito histórico, abre las puertas para diversificar también, digamos, nuestro financiamiento, no solo tener un financiamiento externo, también tener un financiamiento local, profundizar, digamos, el mercado local, y tener también un menor riesgo en materia de tipo de cambio, menor riesgo porque tendríamos, digamos, deudas en guaraníes, no solamente en dólares, que impactan muchas veces en materia de tipo de cambio. Hoy por hoy, digamos, invertir, o sea, colocar nuestros bonos en guaraníes es más ventajoso que en el mercado internacional, porque tenemos ya, digamos, una inflación que se va controlando también, y tenemos evitamos ese riesgo de tipo de cambio. Ese tipo de cuestiones son muy importantes, viceministro, en materia de lo que es sostenibilidad de la deuda, el tema de ir también ampliando un poquitito las obligaciones en guaraníes, reducir lo que es la participación en dólares. Y bueno, ese tipo de cuestiones también se vieron impactadas en lo que fue la última actualización, entiendo, de lo que son los datos de deuda pública de nuestro país. Sí, justamente en el día de ayer, anteayer, estuvo saliendo los datos a mayo. Te comento que a junio estaría saliendo la próxima semana. El retraso tuvimos un poquito por esta emisión de bonos que tuvimos en junio, era de bonos soberanos, en torno a los 500 millones de dólares que habíamos emitido. En los últimos datos habla de una disminución de 10 millones de dólares aproximadamente, disminuyó nuestro nivel de deuda por un efecto de tipo de cambio. Ahí justamente es importante eso, por esa diversificación que te mencionaba. Teníamos bonos en guaraníes que al tipo de cambio actual, eso baja, digamos, la deuda. Entonces, ese tipo de acciones nos diversifica y nos permite tener una deuda más manejable. También es importante decir que nuestro perfil de deuda está bien distribuido, ¿verdad? En esta última colocación de bonos, compramos bonos, adelantamos el pago de estos bonos del 2026. Eso demuestra también una señal digamos, de solvencia en la economía paraguaya. No solamente está cubriendo sus compromisos hoy, está tratando de adelantar esos pagos futuros y reducir esa deuda que cae fuertemente también en el 2026. O sea que hay un compromiso fuerte en el 2026. Esos datos, perdón, esa emisión de 500 millones de dólares, la Sí, última realizada, tendría que impactar en los datos del mes de junio, así viceministro. mismo, así mismo. Tendría que impactar en los datos del mes de junio. Se podría registrar entonces cierto diferencial positivo. Sí, aumentaría la deuda, ¿verdad? Pero hay una dinámica también de pagos en la deuda, entonces el neto tendríamos que ver cómo queda. Como te comentaba, no todos de 500 millones de dólares, 70 millones utilizamos para el pago adelantado de la deuda, entonces hay que ver el efecto neto que pueda tener eso. En líneas generales, viceministro, lo que se busca, lo que prácticamente entiendo también se garantiza dentro de todo lo que es este periodo de transición y cambio de gobierno, es que la situación financiera del Estado, de la Administración Central, se va a entregar de la mejor manera posible. Es decir, se están teniendo todos los cuidados para que la situación del Estado esté lo mejor posible para este periodo de transición, y bueno, verá el próximo gobierno si es que, teniendo en cuenta esas iniciativas de pago a las constructoras, farmacéuticas y demás y otras cuestiones, ellos ven la posibilidad de ir impactando o no en el déficit, pero la intención es que esta transición sea ordenada y que las condiciones estén de la mejor manera posible. Totalmente, siempre hay cuestiones que mejorar seguramente, pero estamos seguros que este nuevo periodo de gobierno va a ser mucho más positivo en el sentido de las condiciones externas e internas que tocó atravesar este gobierno.
Recordarás que en estos 5 años atravesamos 2 sequías. Es algo que no ocurría en décadas, que 2 sequías en un mismo periodo de gobierno que impactaron en la economía paraguaya. Una pandemia no ocurre todos los años ni todos los periodos de gobierno. Nos afectaron 2 años. En estos 2 años el efecto de la pandemia fue muy, muy elevada. Estamos hablando que dejamos de percibir en materia de tributos en torno a los 700 a 1.000 millones de dólares, que eso presionó fuertemente en las cuentas fiscales por una parte, y por otra parte el gasto necesario que se tuvo que hacer en pandemia para poder, digamos, cubrir las necesidades de la población. No podíamos cerrar los ojos y decir, acá no hacemos nada porque queremos cuidar las cuentas fiscales. Estaba la vida de las personas, de la actividad económica que se vio resentida y que el gobierno en ese momento también cubrió con estos programas de Ejecutivo 1, 2, el subsidio a fronteras. Es decir, realmente se hizo un trabajo muy fuerte que si no se hacía iba a repercutir en el nivel y la calidad de vida de las personas. Y eso es importante tener en cuenta a la hora de evaluar, digamos, todo este periodo que tocó atravesar. Yo creo que para el próximo año y lo que viene veo augurios más positivos en cuanto, primero lugar, el crecimiento económico. Estamos hablando de un crecimiento económico este año que va a impactar positivamente el año que viene en materia impositiva. También estamos hablando de un crecimiento económico para el año 2024 positivo por encima del 4%. Eso crea las condiciones adecuadas, digamos, necesarias. Y las obras de infraestructura que se hizo, estamos hablando en estos 5 años, de agosto del 2018 al mes de junio de este año, se invirtieron más de 11.7% del producto en inversión física de infraestructura. Esos son más de 5.000 millones de dólares. Eso es histórico. Llevamos un promedio de 3.1% del producto en inversión. Históricamente estábamos por 1.5%, ¿verdad? Entonces, son condiciones, estas condiciones también van a mejorar a la economía paraguaya. Tener conectividad, tener infraestructura, tener nuevos hospitales, tener nuevas puentes de comunicación, el bioceánico que va a unir el Atlántico con el Pacífico. El gasto que se hizo en inversión es importante para que la economía paraguaya se sustente y crezca también, pasemos a un poquito a otro nivel, ¿verdad? Entonces yo auguro, digamos, un escenario más positivo, ¿verdad? En ese sentido para la economía paraguaya. Es una cuestión que necesitamos, viceministro. La economía Totalmente. paraguaya sufrió muchísimo, ya lo mencionaba en estos últimos años. Necesitamos retomar ese camino de crecimiento e inclusive ir viendo las cuestiones para que el crecimiento efectivo y el crecimiento potencial también vayan aumentando. Acá es importante tener en cuenta que me preguntarás si es que esto es suficiente. Claro que no es suficiente. La brecha en infraestructura que tenemos, hicimos un estudio en 2018 con una consultoría. La brecha, si uno trae los datos del 2030 a hoy, que es lo que necesita nuestro país, estamos hablando de una brecha de infraestructura en torno a los 37.000 millones de dólares. Eso equivale a un 90% del PIB del año 2022. Entonces, realmente cubrir las necesidades de infraestructura en materia vial, en materia de transporte, en materia de salud, en materia de vivienda, es muy elevada. Es una deuda pendiente de décadas, digamos, de varios gobiernos, no un solo gobierno. Se inició el proceso y todavía es insuficiente, pero es necesario. Creemos, como te mencionaba, que mejorar la salud de las personas, la infraestructura en salud, la infraestructura, digamos, en materia de conectividad, eso ayuda, digamos, a que la economía crezca, que nuestros productos puedan circular a tiempo completo, digamos, y que la vida de las personas mejoren en calidad también, es lo que queremos. Viceministro, le agradecemos muchísimo el tiempo y el análisis. Creo que abordamos muchísimas cuestiones que son fundamentales para la economía y son cuestiones que nosotros queremos mantener en permanente debate. Así que esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio. Muchas gracias, Eduardo. Un cordial saludo a todos.